Señor me los bendiga, hermanos de Centro Cristiano Sinaí y hermanos y amigos que nos siguen a través de las plataformas digitales. Les damos las gracias y la bienvenida a esta escuela dominical y vamos a considerar la lección número 12 para los hermanos de Centro Cristiano Sinaí que tienen sus expositores. Les voy a pedir que lo abran en la lección número 12 y el título de esta lección nos dice Libres en Cristo. Para los que no tienen un expositor les voy a pedir que hablan el libro de Gálatas, capítulo 5. Vamos a considerar todo el capítulo 5 en esta lección. El subtítulo de la lección nos dice: vivimos en amor y en libertad por el Espíritu de Cristo en nosotros. Si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros, si hemos tenido un encuentro con Cristo, si hemos nacido de nuevo, pues podemos tener esta cualidad y vivir en amor porque Dios es amor. El versículo clave se encuentra en Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Y Pablo le dice a la iglesia: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Vamos a considerar el primer punto: firmes en la libertad, libres en Cristo. Y vamos a considerar el libro de Gálatas, capítulo 5, del versículo 1 al 6. La palabra del Señor se lee de la siguiente manera: en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. En esta ocasión consideramos que Pablo sigue animando a los Gálatas a mantenerse firmes en la libertad que habían tenido al haber aceptado a Cristo como su Señor y Salvador, y que ahora estaban bajo la gracia y no bajo la ley. Y Pablo les anima a mantenerse en esa libertad en Cristo, estando firmes en su convicción de haber sido justificados por la fe y resistiendo la tentación de participar en el legalismo. Sabemos, y en lecciones anteriores que consideramos, vimos que algunos falsos maestros judaizantes habían infiltrado en la iglesia de Gálatas y estaban tratando de imponerles la observación de la ley a estos nuevos creyentes, diciéndoles que necesitaban, para hacer completa su salvación, observar la ley de Moisés. Sin embargo, Pablo les escribe a los Gálatas y les dice que no, porque ya no es bajo la ley, sino bajo la gracia, y que por medio de la ley el hombre no se puede justificar delante de Dios, y es por fe para que pueda ser justificado por la gracia y la misericordia infinita de Dios. Luego les advirtió acerca del rito de la circuncisión, una enseñanza clave de los judaizantes. Los judaizantes enseñaban, y una de sus, podríamos decir, enseñanzas más fuertes era la circuncisión, para que estas personas pudieran participar también de la ley y observar la ley, y también poder ser admitidos dentro del movimiento de los judaizantes, algo que Pablo les dice no es necesario, como consideramos en uno de estos versículos, que dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Seguimos considerando, y Pablo sigue enseñando a los Gálatas que es por fe y no por obras que se alcanza la salvación y la justificación del pecado. La fe en Cristo y la fe en el cumplimiento de la ley no tenía ningún valor, porque la ley estaba obsoleta. El viejo pacto ya había sido quebrado desde que el pueblo de Israel entró a la tierra prometida. A los pocos años
se vuelven a la idolatría, quebrantan la ley de Dios que les fue dado por medio de la ley en el monte Sinaí, 3 meses después de que salen de Egipto, de la esclavitud, y quebrantan ese pacto. Entonces era necesario que Dios levantase un nuevo pacto, y en Cristo consideramos que es un pacto mucho mejor. Cristo es el nuevo pacto. Ahora Pablo le dice a los Gálatas: de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. En otras palabras, usted tienen el derecho de escoger si siguen bajo la gracia por fe o quieren observar la ley, cuando la ley simplemente señalaba el pecado y no tenía ningún poder o autoridad para quitar el pecado del medio. Entonces, Pablo le dice a los Gálatas, no todos ellos, pero algunos estaban aceptando esas falsas enseñanzas, y les dice: bueno, de Cristo te has desligado y quieres observar la ley, pues habéis caído de la gracia. Dice: cualquier intento de ser justificados a través de la ley significaba abandonar la confianza en el sacrificio de Jesús, el cual era un mejor sacrificio, un mejor pacto. Y los judaizantes entonces estaban tomando de alguna manera ventaja de aquellas personas que querían de alguna manera simpatizar con ellos y observar la ley. Pablo les dice que es solo por la fe el cristiano es declarado justo, algo que no podía hacer la ley ni los sacrificios, porque los sacrificios justificaban al hombre de una manera ceremonial, pero la sangre de Cristo justifica al hombre delante de Dios de una vez y para siempre, en un solo sacrificio. Entonces, ahora como cristianos dice: no hacemos nada para alcanzar la salvación, sino la fe lo hace posible. Cuando nosotros tenemos esa fe en la sangre de Cristo, alcanzamos la salvación, sin observar la ley y tampoco no haciendo obras, porque no es por obras que se alcanza la salvación, sino todo es por fe. La verdad espiritual y las enseñanzas falsas no pueden venir de la misma fuente. Lo que es de Dios es de Dios, y lo que es del mundo es del mundo. Lo que es de Dios es de Dios, y lo que es enseñanza de hombre es. Y la una y la otra no pueden compaginar, porque la una es bajo la carne y la otra bajo el espíritu. Entonces, en ese sentido, no hay una reconciliación entre una enseñanza donde se enseñe que de alguna manera la iglesia hoy en día tenga que observar algún punto de la ley. Cualquiera de ellos que enseñe la ley no puede ser posible bajo una sana enseñanza. O es por fe y no por obras, porque por obras y por la ley ninguna persona se puede justificar delante de Dios. Y Pablo quería dejar esa verdad en el pueblo de Galacia, en estos nuevos convertidos. Ahora vamos a considerar el punto 2, una carrera interrumpida. Y a ver qué nos dice el capítulo 5, versículo del 7 al 12, dice así: vosotros corrías bien, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia cualquiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Pablo, hablando de una manera fuerte en cuanto a los judaizantes que estaban tratando de enseñar algo que no era lícito, algo que no estaba bien, porque ya no era bajo la ley, sino bajo la gracia, bajo la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario, que se recibía esa salvación, ese perdón por los pecados. Y los
Gálatas habían aceptado ese sacrificio, habían empezado en el espíritu, pero ahora bajo estos falsos maestros se estaban desviando y estaban aceptando doctrinas que no eran correctas. Pablo comparó la influencia corrupta de los judaizantes con la levadura que tiene su efecto en la masa del pan. Entonces, aquí consideramos que los falsos maestros tendrían que responder a Dios por su perversión de la verdad. Esta es otra verdad importante, que cuando alguien trae un evangelio diferente, es anatema. Y por ser anatema, un día tendrá que dar cuentas delante de Dios. Y eso era algo que Pablo trataba de evitar en la iglesia de Gálatas, que no tuvieran una influencia que los apartara y que aún un poquito, cualquier enseñanza que recibieran de estos falsos maestros judaizantes, los podía sacar de todo contexto, de toda verdad, y los podía apartar fácilmente de la misericordia y la bondad de Dios. Y era lo que Pablo no quería para estos nuevos convertidos. Pablo había sufrido la persecución de estos falsos maestros por haber predicado la verdad del mensaje de la gracia. Aquí vemos como Pablo en lecciones anteriores vimos que nosotros somos los hijos de la promesa, nosotros estamos por fe y nosotros somos la promesa espiritual, y bajo la ley se puede considerar aquellos que todavía están en esclavitud, y nosotros somos llamados a libertad. Por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo alcanzamos esa libertad y ya no estamos atados al pecado, sino ahora somos libres. Y esto lo puede entender una persona que ha aceptado a Cristo como su Salvador, que ha nacido de nuevo, que ya no vive en pecado y que sabe de dónde el Señor lo sacó. Como dice la palabra, el Señor lo sacó del muladar y lo sentó con los príncipes de su pueblo en lugares celestiales en Cristo. Entonces vemos cómo este nuevo pacto, como la sangre, por esa fe en Cristo, nos hace acreedores de mejores promesas y una condición espiritual perdurable, que no era como la ley, que día con día, año con año, tenían que estar haciendo sacrificios. Ahora, por medio de ese sacrificio perfecto que hizo Cristo, nosotros somos justificados delante de Dios. Amén. Ahora vamos a considerar el punto número 2. Dice, libres para servir en amor. Gálatas 5, versículos del 13 al 15, nos dice así: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Pablo hizo una distinción importante en su enseñanza sobre los judaizantes. Si bien los cristianos no están obligados a observar la ley para ser justificados, la libertad espiritual que ellos tenían en ese momento se debe usar de una manera constructiva y piadosa, y hoy en día sigue siendo la misma base para la iglesia de Dios. O sea, que ahora que estamos libres del pecado, que hemos sido libres de las tinieblas y hemos venido a la luz admirable de Cristo, tenemos que vivir una vida totalmente diferente, totalmente en el espíritu más que en la carne. Entonces, ahora esa libertad nos pone en una condición de poder alabar y glorificar el nombre del Señor con libertad. Ahora también hay falsos maestros que enseñan hoy en día que una vez salvo, para siempre salvo. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que has aceptado a Cristo, que has obtenido la salvación, puedes vivir de una manera como quieras, de todos modos ya eres salvo, porque supuestamente la salvación no se pierde. Y la palabra nos enseña todo lo contrario. La salvación sí se puede perder. Y tenemos que tener cuidado en mantenernos firmes en el Señor. Hoy en día enseñan también, como aquellos judaizantes, un poquito de esto, de aquello,
no es tan malo un poquito de, digamos, alcohol, un poquito de esto, un poquito de aquello. Un gran teólogo que estuvo ahí de los 80 decía que no lo que entra contamina al hombre, sino lo que sale, y tenía un gran tabaco ahí, un puro, y decía que eso no le hacía ningún daño, que no lo que entraba contaminaba o destruía, sino lo que salía. Y la palabra del Señor nos dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo, morada del Espíritu Santo, y que si alguno destruye este cuerpo, este templo, el Señor lo destruirá al tal. Amén. O sea, que debemos tener cuidado con esas falsas enseñanzas acerca de que un poquito no hace daño. Pablo le dice aquí a los Gálatas, un poco de levadura leuda, inflama toda la masa. Entonces nos está diciendo que un pecadito pequeño te lleva a otro, y se va acrecentando hasta que igual que el efecto que hace en la levadura de inflar, de levantar, así un pequeño pecado, a la final, a la postre, hace pecados más groseros y que nos pueden alejar de una comunión con Dios. Así que tenemos que tener cuidado de aquellos que dicen, un poquito no hace daño, un poquito no se va a perder, por un estornudo no se pierde. Pero que si en ese estornudo Cristo viene, usted se queda. Amén. Porque el Señor viene por una iglesia santa. Y sin santidad nadie verá al Señor. La libertad espiritual se debe usar de una manera constructiva y piadosa, vivir en el Espíritu. Recordemos las palabras de Jesús cuando explicó que la ley se resume en parte por el mandamiento de amar al prójimo como a uno mismo, y eso lo encontramos en Mateo 22, versículo 37 al 40. Y también se vuelve a repetir en el Antiguo Testamento en Levíticos 19, 18, donde el Señor manda al pueblo de Israel amar al prójimo como uno mismo. Deuteronomio 6, versículo 5, que habla de los mandamientos del Señor, también nos dice que el primer mandamiento y grande es amar a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu ser, con todo lo que eres. Ese es el primer mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo, como ustedes saben. Y eso es el cumplimiento de la ley y los profetas, como dice aquí Gálatas 5:14, porque toda la ley en esta palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, para aquellos que quieren cumplir la ley, para aquellos que se quieren judaizar en ese tiempo y en este tiempo, pues el mandamiento es amar a Dios por sobre todas las cosas, con todo lo que somos, espiritual y físicamente, y amar al prójimo de igual manera, como a uno mismo. Amén. Ahora vamos a ver el punto 2 que dice el espíritu contra la carne, porque ahora que Pablo les hace ver la verdad, la diferencia de lo que es la ley y lo que es la gracia y la diferencia y el beneficio que tiene mantenerse bajo la gracia por fe. Ahora Pablo va de más a excelente, ¿ok? En el sentido de que antes les dice, ok, entre la ley y la gracia es la gracia, no por obras, sino por fe. Pero cuando ya estás en esa condición de que caminas por fe, que estás en el Espíritu, que has nacido de nuevo, entonces empieza una lucha espiritual. Y Pablo quería que Gálatas, que la iglesia hoy en día entienda la diferencia de lo que es vivir bajo la carne y lo que es vivir bajo el Espíritu. Y que hay una diferencia muy grande. Entonces hay un proceso, ya que ahora que estamos en Cristo, ahora hay un nuevo caminar. Y que Pablo dice, las cosas viejas ya pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Antes andábamos en la carne, y bajo la carne hay una lista muy grande de lo que es las obras de la carne. Y ahora nosotros estamos alejados totalmente de esas obras. Ahora todo es nuevo. Ahora todo lo que hacemos, sea de palabra, sea de hecho, tiene que ser para la honra y la gloria de Dios.
Amén. Entonces, en ese sentido, Pablo está educando a esta iglesia, a estos nuevos convertidos, y ha sido una enseñanza que ha perdurado por 2000 años. Y aunque fue hace 2000 años, sigue siendo la misma pauta, sigue siendo el mismo, la misma base para todo cristiano que quiera agradar a Dios. Vivir en el Espíritu y no bajo la carne, como muchos de ustedes saben. Ahora vamos a considerar Gálatas capítulo 5, versículos del 16 al 21. Dice así: digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. O sea, hoy en día hay una lucha espiritual muy fuerte entre la carne y el Espíritu, y eso es algo que todo cristiano, que todo nuevo convertido, aún los que ya tienen unos años en el Señor, tienen que entender esto, que tenemos una lucha constante día con día entre la carne y el Espíritu. Y el que siembra para la carne segará corrupción y muerte, pero el que siembra para el Espíritu segará vida eterna. Esa es la diferencia de vivir en el Espíritu y vivir bajo la carne. Condenación y vida eterna. Y uno decide al final cómo es que quiere caminar. Pero si sois guiados, dice el apóstol, por el Espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivias, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Muchos de esos judaizantes estaban en pecado, estaban todavía practicando muchas de estas cosas por las cuales el apóstol dice: quienes practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Aquellos judaizantes, posiblemente muchos de ellos, habían estado el día en que Poncio Pilato dijo: he aquí a Jesús, lo suelto, ¿o qué hago con él? Y muchos de ellos empezaron a gritar: crucifícale, crucifícale. Pablo, cuando se levanta lleno del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, le dice: vosotros mataron al dador de la vida. O sea, eran homicidas. Y ningún homicida, aquí dice Pablo, y que practica tales cosas, heredarán el reino de Dios. Toda persona que anda con Cristo debe de confiar en la dirección del Espíritu Santo, porque cuando uno tiene un encuentro con Cristo, ha nacido de nuevo, el Espíritu Santo viene y mora dentro de nosotros. Esto es algo sobrenatural, esto es algo que la palabra de Dios nos enseña, pero que es un hecho verdadero, porque cada uno de los que hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador, hemos recibido el sello del Espíritu Santo. Y entonces el Espíritu Santo nos guía a toda justicia y a toda verdad. Y podemos entender que hoy en día en Cristo Jesús, como cristianos, tenemos la dirección del Espíritu Santo. Pablo describió una continua batalla que libra el creyente para vencer los deseos de la carne. Si andamos en el Espíritu, podemos vivir una vida piadosa. En otras palabras, los que hemos nacido de nuevo, sabemos que hemos crucificado la carne con sus deseos y pasiones, que hemos muerto al pecado por la gracia y el poder de Dios por medio de su Espíritu Santo. Y por eso hoy en día, aquellos que nos conocieron en tiempo pasado, lo que fuimos anteriormente, antes de venir a los pies de Cristo, hoy se preguntan y dicen: bueno, ¿por qué ya no tomas? ¿Por qué no fumas? ¿Por qué no eres maldiciente? ¿Por qué no eres peleonero? ¿Por qué no eres mentiroso? ¿Por qué no eres maldiciente o un vicioso? Los que tenían cualquier vicio. Entonces, uno les puede decir que hoy que está en Cristo, es una nueva criatura,
que tu vida cambió radicalmente porque tuviste un encuentro con el Cristo resucitado. Ahora tu vida ha pasado de muerte a vida. Y esto es algo sobrenatural, es algo genuino y verdadero, porque tal vez a muchos de nosotros, compañeros que nos conocieron de años atrás, hoy se preguntan y se asombran el cambio tan radical que ha habido en nuestras vidas. Y cuando anteriormente habíamos tal vez tratado todos los medios de salir de esa condición y no lo lográbamos por mérito propio, hiciéramos lo que hiciéramos, no podíamos dejar de ser esa clase de persona que éramos. Borrachos, viciosos, peleoneros, no lo podíamos dejar. Teníamos un carácter tal vez explosivo, no lo podíamos controlar. Sin embargo, hoy en Cristo podemos controlar esas emociones, podemos controlar todo eso gracias al Espíritu Santo. Y de hecho son cosas que ya el Espíritu Santo limpió, removió, quitó de nuestro ser, lo sacó. Por eso ahora ya no vivimos de esa manera. Por eso hoy en día dicen, bueno, tú que eras tan agresivo, ahora te pueden decir cuantas cosas, te pueden insultar, te pueden decir aleluya, te pueden decir cuantas cosas, y sin embargo no actúas como antes. Y ahora es porque ahora somos una nueva creación, algo diferente. Y esto gracias al Espíritu Santo. Recalcamos muchas veces esto, la obra y la manifestación del Espíritu Santo en nuestras vidas, porque por ahí hay falsas doctrinas que no enseñan más que el Espíritu Santo es una fuerza, es una influencia, pero no una persona, no es Dios. Nosotros sabemos que es Dios porque enseña, redarguye, dirige y tiene cualidades que solamente tiene una persona, y la palabra de Dios nos enseña que el Espíritu Santo es Dios y que Dios por medio de ese Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Así que estamos en vida nueva. Pablo describió una continua batalla que libra el creyente desde que se convierte. Yo creo que hasta el día que muramos, si Cristo no viene, esa batalla entre la carne y el Espíritu va a estar ahí siempre, siempre va a estar ahí. Por eso el Señor nos dice que no solamente batallamos con nuestros propios deseos, sino también contra los principados, contra las potestades, contra las huestes de maldad, contra Satanás mismo, y por eso el Señor nos ha dejado una armadura para esa lucha espiritual. O sea, tenemos una lucha muy fuerte, no solamente contra la carne, contra los apetitos y los deseos de la carne, sino también contra potestades, contra espíritus. Los deseos carnales son contrarios al espíritu. Por eso podemos entender que no hay eso de que soy un cristiano carnal, porque no existe el cristiano carnal. O eres cristiano o eres carnal. Y el que vive en la carne va a cegar corrupción y condenación. Y el que vive en el Espíritu va a cegar vida eterna. O somos o no somos, blanco o negro. No hay gris, no hay términos medios. Pues el Señor dice, ni fríos, ni tibios, ni calientes. ¿Cuál sería? O frío o caliente, pero no tibio, que es la mitad, lo de medio. ¿Okay? La tibieza es, ni está tan frío, no alcanza el calor, ni tiene el calor suficiente porque tiene algo de frialdad. Y esa es una de las condiciones espirituales más difíciles, porque no se está tan mal para entender y reconocer nuestras faltas y nuestros pecados, y tampoco estamos en el Espíritu para entender y comprender que estamos caminando en línea recta hacia Jesús, hacia el cielo. Entonces el Señor dice, por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. El Espíritu Santo se opone a todo pecado. En eso podemos entender que el que es espiritual, que el que verdaderamente ha nacido de nuevo, no practica el pecado. Y Pablo quería dejarle esa enseñanza a los Gálatas, de que si estaban en el Espíritu, tenían que mantenerse en el Espíritu, y que venía una pelea espiritual muy fuerte, pero en medio de esa pelea tenían que mantenerse firmes.
Y lo bueno es que el Espíritu Santo nos ayuda en esta lucha. El esfuerzo humano no puede vencer el pecado. Pablo enumeró una serie de obras de la carne, de las cuales yo creo que muchos de ustedes se identificaron o se identifican cuando leemos esta lista tan grande que nos habla en Gálatas 5 del versículo 19 en adelante, que habla de adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría. Yo creo que muchos de nosotros practicábamos muchas de estas cosas, sino que digan que quisiéramos exagerar, pero yo creo que de esta lista tan larga y grande podríamos tal vez estar observando o practicamos tal vez un 90% de toda esta lista y tal vez nos quedamos cortitos. ¿Okay? Ahora, Pablo se refirió a los elementos de la lista como manifestaciones obvias de la carne, señales de que una persona no heredará el reino de Dios. Por eso es bien importante que dentro de la iglesia, dentro de que alguien que ha nacido de nuevo, se mantenga firme, se mantenga puro, se mantenga en santidad y no venga nada de esto, ni siquiera, por ejemplo, tal vez no haya adulterios, tal vez no haya una fornicación, pero puede haber celos, puede haber iras. Y una persona puede decir, bueno, es que yo soy muy enojón, y grito y pataleo, y a veces se me sale alguna palabra por ahí, y es mi carácter, es mi persona. No, uno que está en el Espíritu, uno que ha nacido de nuevo, ni siquiera puede tener estos arranques de ira, mucho menos de celos, contiendas, disensiones, herejía. Aún las envidias no están dentro de lo que debe de profesar un pueblo que conoce a Dios y que ha nacido de nuevo. No puede andar en envidias, ni borracheras, ni orgías, ni cosas semejantes, de las cuales el apóstol amonestaba a la iglesia de Gálatas, y hasta el día de hoy esta palabra sigue amonestando al pueblo de Dios, que nada de esto que están en esta lista debe de permanecer en la vida de un verdadero cristiano. Por eso Pablo les dice, un poco de levadura, un poquito, te va a llevar más y más, te va a hundir en el pecado. Empiezas con unas palabras altisonantes y después terminas con unas palabrotas. Empiezas con pateando el bote de la basura, al rato terminas pateando a la esposa. Entonces una cosa te lleva a otra y te va hundiendo, te va sumiendo y te va alejando de la presencia de Dios. Porque aunque somos cristianos, hemos sido lavados con la sangre preciosa de Cristo, si nos descuidamos, si permitimos que el viejo hombre se empiece a levantar, si la carne nos empieza a ganar en esa lucha espiritual, es posible volver a ciertas prácticas que teníamos antes. Pues el apóstol dice, tengan mucho cuidado. Aquellos que continúan en la carne como estilo de vida, pues cegarán condenación y muerte. Y tal vez no una muerte física, pero sí una muerte espiritual. Y una muerte espiritual es una de las peores, sentirse totalmente alejado, apartado de Dios. Ahora vamos a ver lo que Pablo le enseña a la iglesia de Galacia para decir vivir por el Espíritu, que es el punto número 3. Y vamos a ver lo que es el fruto del Espíritu. Gálatas 5, versículo 22 y 23 nos dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. O sea, lo que aquellos judaizantes no podían observar por medio de la ley y tener estos frutos del Espíritu, por medio del Espíritu Santo, bajo la gracia, sí es posible tener estos o este fruto del Espíritu. ¿Amén? Las obras de la carne son evidentes en la vida de aquellos que no han experimentado el poder transformador del Espíritu Santo, aquellos que no han venido a los pies de Cristo, aquellos que no se han convertido de corazón, aquellos que están todavía, como dicen por ahí, a medios sancochar, medios cocidos,
medios que no han alcanzado verdaderamente ese encuentro o ese nuevo nacimiento, se puede entender, porque la salvación es perfecta, no es a medias. La sangre de Cristo te limpia de todo pecado cuando tú le aceptas de corazón. Él entra a tu vida, transforma, cambia todo, saca todo. El Espíritu Santo te limpia, te renueva, te regenera totalmente. Entonces no hay de eso de que he nacido de nuevo, acepté a Cristo, pero de vez en cuando me echo una copita, de vez en cuando me echo un cigarrito, de vez en cuando me voy ahí a ciertos lugares, de vez en cuando me doy mis bailadas, me doy esto, porque son cosas que están dentro de la lista que dicen que todavía está bajo la carne, bajo los deseos de la carne. Entonces no ha nacido de nuevo. Una persona que nace de nuevo ha crucificado el pecado, la carne, en esa cruz de una manera simbólica, y ya no vive de igual manera, ya vive de una manera totalmente diferente. Y eso es cuando una persona ha rendido su vida a Cristo, sin reserva, y que le dice, lo dejo todo, aquí está a tus pies, cámbiame, transfórmame. Y el Espíritu Santo hace ese cambio tan radical en la vida de uno. Entonces, los que han nacido de nuevo y han tenido esta nueva experiencia espiritual, saben de que lo que enseña la palabra, y Pablo por medio de esta palabra, esta carta a los Gálatas, es verdad. Porque tú mismo puedes entender y saber que antes que eras un borracho, cuando entras a los pies de Cristo, te quitó el gusto por el alcohol. Por ejemplo, yo tenía el gusto por el alcohol y hace 40 años acepté a Cristo y no he vuelto a tomar ni siquiera un traguito, ni siquiera, como dicen por ahí, ni siquiera un besito, a nada. Entonces, ¿por qué? Porque no siento ya esa necesidad. Y es como que nunca lo hubiera hecho después de haber sido un alcohólico. Tengo 40 años sobrio. Entonces, yo busqué de una de mil maneras dejar el alcohol, pero nunca pude, nunca. Pero cuando Cristo llegó a mi vida, cuando el Espíritu Santo hizo esa transformación, ese cambio, limpió radicalmente mi ser, mi persona, el mismo día, en el mismo momento que yo me levanté de ese altar de haber aceptado a Cristo, nunca más volvió a entrar una gota de alcohol en mi persona, y tampoco, nunca más volvió a tomar un cigarrillo, que era el peor vicio que tenía. El Señor me quitó de todo eso de tajo, porque cuando el Señor hace algo, lo hace perfecto. La sangre de Cristo hace las cosas perfectas, borra, limpia todo pecado, toda cosa que está en el ser humano, la quita radicalmente en cuestión de segundos. No es progresiva, que usen unos, bueno, hermano, ya me convertí al Señor, ya dejé el alcohol, me falta dejar el cigarrillo, espero que este año lo deje, y así. No, el Señor hace las cosas perfectas, de una vez y para siempre, siempre y cuando el hombre rinda a sus pies su ser y le muestre su necesidad de que el Señor transforme y cambie su vida, y el Señor lo va a hacer. Y en eso vemos cómo es que entonces empieza a fluir el amor de Dios en nuestras vidas, y cambiamos de ser tal vez amargados, tristes, rencorosos, empezamos a tener un amor que antes no existía en nuestra vida. Podemos ver que hay un gozo en medio de las circunstancias, y esto es algo increíble, que aún en medio de la tribulación, aún en medio de pérdidas, aún en medio de perderlo todo emocionalmente, físicamente, la salud, económicamente, todo lo que pudiéramos tener, aún en medio de esas circunstancias, el verdadero cristiano tiene un verdadero gozo, porque sabemos que somos peregrinos, que vamos de pasada por esta vida, y que nada de lo que está aquí nos vamos a llevar, y que tenemos algo mejor preparado para nosotros allá en el cielo. La paciencia también es algo importante, porque a veces cuántos de nosotros éramos impacientes, cuántos de nosotros éramos muy arrebatados,
y hoy en día nos damos cuenta que nuestra vida ha cambiado, que somos más pacientes con los que nos rodean, aún con nosotros mismos somos pacientes, con nuestra familia somos más pacientes, y eso es algo bien importante también, la paciencia. Y todo esto nos lleva a desarrollar parte de ese fruto del Espíritu Santo, que es la benignidad, la bondad, la fe de creer que la palabra de Dios se cumple día con día en nuestras vidas, que las promesas del Señor están ahí y que son seguras y ciertas, que a su momento cada una de ellas se van cumpliendo en nuestras vidas. Tenemos esa fe, esa confianza de saber esperar en el Señor en medio de cualquier condición que pudiéramos estar enfrentando. Podemos tener la fe y la tranquilidad de que todo obra para bien y que Dios está de nuestro lado. Vemos también el otro punto de que dice la mansedumbre y la templanza. Ahora somos más templados, un poquito más mansos, conscientes de tantas cosas y que ahora podemos vivir de una manera más tranquila y en paz. Los Gálatas trataban de observar la ley como medio de salvación, pero no por mérito propio o porque ellos quisieran. Simplemente el problema que tenían los Gálatas es que se habían infiltrado esos falsos maestros judaizantes que les estaban enseñando cosas contrarias a lo que era el verdadero evangelio. Irónicamente, dice Pablo, observó que no hay ley contra el fruto del Espíritu. El que vive en el Espíritu, no hay ley, porque el cumplimiento de la ley y las profecías, los profetas, es el andar en el Espíritu. Y que en nuestra vida espiritual se pueda manifestar el fruto del Espíritu Santo. Entonces, el último punto, punto B, dice andar en el Espíritu o por el Espíritu. Vamos a considerar ahora Gálatas capítulo 5, versículos 24 y 26, que son los últimos versículos, que dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si tú eres de Cristo, todos los deseos de la carne deben estar crucificados. Y el que está crucificado, literalmente, en otras palabras, está muerto. Entonces, nosotros hemos muerto al pecado. No más vivimos en el pecado, no estamos más bajo las pasiones y los deseos de la carne. Dice el 25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y esto es para todos aquellos, para los tiernos en Cristo, para los maduros en Cristo, que están iniciando, que ya llevan un camino recorrido, que están ya con muchos años. Siempre entendamos la importancia de vivir en el Espíritu. Y si el Espíritu de Dios mora en nosotros, tenemos que vivir y tenemos que andar en el Espíritu y no bajo la carne, que es una diferencia muy, muy grande. Amén. Dice, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Espero que en el pueblo del Señor no hay envidiosos, ¿verdad? Los que me están viendo de aquí para allá saben que aquí en Centro Cristiano no hay ningún envidioso, no hay ningún mentiroso, no hay ninguno que cause divisiones, contiendas, para nada. Amén. ¿Por qué? Porque Centro Cristiano Sinaí andamos en el Espíritu. Y los frutos del Espíritu se miran en cada uno de los hermanos. Amén. Yo puedo ver la templanza, puedo ver el amor, puedo ver la mansedumbre de algunos de los hermanos que en medio de sus situaciones, que en medio de todo lo que están pasando en medio de su vida, pueden tener esa paciencia, ese gozo, ese amor por la obra, por los que nos liderean en los caminos del Señor, por el liderazgo de la iglesia. Amén. Así que vivamos en el Espíritu, porque esa es
podemos decir algo que el apóstol Pablo le preocupaba de los Gálatas, que vivieran verdaderamente en el Espíritu y no satisfacieran los deseos de la carne, ni quisieran entrar en cuestiones del judaísmo. Pablo representa a los cristianos como aquellos que han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y esa es una verdad literal. Los que hemos muerto al pecado, ahora vivimos con Cristo. Y hemos crucificado nuestras pasiones, los deseos. La crucificación de la carne por medio del creyente implica la decisión de alejarse de la vida pecaminosa, de alejarnos de ese mundo de pecado que nos rodeaba antiguamente bajo el viejo hombre, y hoy que estamos en vida nueva, pues debemos de demostrar con hechos que estamos en el Espíritu y que caminamos en el Espíritu. Y la palabra de Dios nos muestra, nos enseña lo que es caminar en el Espíritu, pero también cuando uno está dominado por los deseos y los problemas de la carne. Después dice, debe de haber un compromiso continuo de vivir diariamente con el poder del Espíritu Santo y de seguir su dirección. Yo no sé cuántos de los que están en esos momentos observando pueden creer que es posible vivir en el Espíritu 24 horas, 7 días a la semana. Algunos de ahí dicen, es imposible mientras estemos en esta carne, mientras estemos en este cuerpo, mientras estemos en este mundo, es imposible. Entonces, déjame decirte que la Biblia miente. Si tú piensas así, la Biblia miente. Porque la palabra del Señor nos enseña que si el Espíritu Santo mora en ti y tú rindes tu vida al Espíritu Santo y le permites que Él tome el control de tu vida, Él te va a guiar a toda justicia, a toda verdad, y te va a mantener en santidad y caminando en línea recta. Es posible, porque para Dios no hay imposible. Y si Dios mora dentro de ti por medio de su Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es Dios, y Él está en ti, y Él ha prometido guiarte a toda justicia, a toda verdad, y darte la fortaleza, y te ha hecho renacer de nuevo, dice la palabra, y te ha limpiado, y te ha quitado toda aquella suciedad que tenías, espiritualmente hablando, todo aquello te ha quitado, todos los vicios, todas las actitudes, todo aquello negativo te lo ha quitado. Y si ha tenido el poder para quitártelo, tiene el poder para que tú camines bajo su guianza y su dirección. Pero a veces al hombre le cuesta trabajo sujetarse al Espíritu Santo. Porque a veces queremos hacer algunas cosas y el Espíritu Santo nos dice, no lo hagas. Y cuando nosotros somos obedientes y fieles a la voz del Espíritu Santo y decimos, Señor, ayúdame, no puedo, el Espíritu Santo te ayuda. Porque Él nos ayuda en nuestros defectos, en nuestras debilidades, en todo. Él está ahí para ayudarnos. Amén. Entonces, ¿es posible vivir en el Espíritu? Sí, es posible vivir en el Espíritu. Entonces, recuérdense que Cristo viene, el día ni la hora no se sabe. Puede ser en este momento, en este segundo, y si tu vida no está caminando en el Espíritu, te puedes quedar. De ahí la importancia. El apóstol dice, andemos también en el Espíritu si el Espíritu de Dios mora en nosotros. Dice, representa al creyente que marcha al lado del Espíritu sin adelantarse ni quedarse atrás, sino siempre en sincronía con Él. Algo bien importante, no te adelantes a la dirección del Espíritu Santo, pero tampoco te quedes retrasado. Tienes que caminar a la par. El Señor Jesucristo dijo, aprender de mí, llevar mi yugo, que no es pesado. Entonces, el yugo, lo que representa el yugo, representa a dos seres que van ahí, uno a la par del otro, y llevan ese yugo. Y el Señor nos insta a caminar, Jesús nos insta a caminar
en su yugo, o sea, a la par, a un lado de él. Y así como en esa ilustración del yugo, el buey viejo, el experimentado, ayudaba al nuevo y lo enseñaba a caminar, a trabajar, a llevar ese yugo. De igual manera, espiritualmente, Cristo en nuestras debilidades, en nuestra humanidad, en nuestra manera de ser finitos, limitados, Él nos ayuda a llevar ese yugo. Y Él lo prometió. El Espíritu Santo produce el fruto del amor, la paciencia y la bondad en los cristianos. Y el papel de los creyentes debe y debería y sería mantenerse con la dirección del Espíritu en línea recta. En otras palabras, dejar que sea el Espíritu Santo el que nos guíe, como dice su palabra, a toda justicia y a toda verdad. Amén. Y que es por medio del Espíritu Santo que Dios se agrada día con día de todo lo que hagamos, sea de palabra, sea de hecho, todo lo que hagamos en el poder del Espíritu Santo, de eso es que Dios se va a agradar. Amén. Entonces, la cuestión sería, ¿podemos realmente vivir en el Espíritu? Y la Biblia que dice que sí, que andemos en el Espíritu y en la guianza del Espíritu Santo, es posible. No más que a veces nos cuesta trabajo doblegar nuestro ego o nuestra persona. Pero cuando somos humildes y nos sometemos, Dios hace cosas grandes y maravillosas en nuestras vidas. Y entonces te das cuenta que sí es posible vivir en santidad y vivir una vida recta que agrade a Dios. Y yo sé que todos ustedes han tenido muchas experiencias en las cuales han mirado el poder del Espíritu Santo en su vida y que muchas cosas que para nosotros era imposible aún de vivir, de hacer, por medio del Espíritu Santo cuando nos sometemos, han sido posibles y a veces nos maravillamos que ahora somos más mansitos, más humildes, más amorosos, lo que en otro tiempo no éramos. Amén. Entonces, en medio de nuestro diario vivir en el Espíritu, nos damos cuenta que sí es posible vivir en el Espíritu y estar sujeto a Dios por medio del Espíritu Santo. Amén. Señor los bendiga. Los esperamos el próximo domingo con la próxima escuela dominical. Estudienla. Estamos en el libro de Gálatas. Señor me los bendiga. Amén.